mesa política del Frente Amplio resolvió no acompañar con las firmas de sus parlamentarios el plebiscito del sector ciudadano del Partido Colorado para regular por constitución el ingreso de trabajadores y trabajadoras a los gobiernos departamentales. La votación fue por 16 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El presidente de la fuerza política de izquierda, Fernando Pereira, dijo que hay acuerdo con la idea de fondo, pero no en la oportunidad para presentar el recurso. La ex senadora del MPP, Lucía Topolansky, dijo que se debería modificar el mecanismo de participación directa para que no coincida con las elecciones nacionales. Para la ex legisladora, la cantidad de papeletas genera gran confusión a la hora de votar. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 13 grados tan solo a esta hora, en un mediodía que está nuboso, cubierto, con precipitaciones y tormentas, y va a seguir así según Inumet, con viento soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, una máxima anunciada de 19 grados. Y atentos porque a partir de mañana, dice Inumet, que se espera la ocurrencia de tormentas fuertes con precipitaciones abundantes, puntualmente copiosas. Estos fenómenos van a comenzar por el litoral oeste, se van a desplazar hacia el resto del país en el correr del día. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Allí ese mediodía lluvioso que les decía, Ciudadela entre Cerrito y Piedras hasta las 19:30 hay trabajo hormigonado. Bransen entre Miguel del Corro y Joaquín de Salterain también hasta las 4 de la tarde hay trabajo hormigonado. Saldaña da Gama entre Meriton González y Tomás de Tesanos también hasta las 18 horas hay obras de hormigonado. Vamos de lleno a la información. El financiamiento del sistema de cuidados es uno de los puntos de inflexión y diferencia entre representantes de los partidos políticos al cierre del foro del sistema de cuidados. Desde implementar controles de calidad para los servicios que se prestan a cambiar el eje del enfoque con centro en la familia y no en la oferta, pero en todo caso hay acuerdo en la necesidad de fortalecer el financiamiento para el desarrollo del sistema. El mensaje es que hay que seguir construyendo, hay que seguir marcando las políticas que sean necesarias para generar un sistema de cuidados eficiente, pero sí que hay que empezar a considerar alternativas de financiamiento, hay que empezar a considerarlas de forma seria, de forma estudiada. A nuestro juicio tiene que ser reenfocada de un modelo centrado en los prestadores, de un modelo, como suele pasar en muchas políticas públicas uruguayas, centradas en la oferta, en los que brindan los servicios, a un modelo centrado en las familias, las personas, los beneficiarios. Si nosotros queremos vivir en un país donde no haya pobreza infantil, si nosotros queremos vivir en un país donde no haya pobreza de las mujeres, si nosotros queremos vivir en el país en el que queremos vivir, tenemos que poner plata en el sistema de cuidado. No hay otra receta, no tiene otra receta eso. Y lo segundo, que sí me parece muy importante, es el fortalecimiento y la complejización de la institucionalidad. En materia de cobertura, claramente una extensión de la cobertura hacia la universalidad en materia de infancia y personas en situación de discapacidad. Cuando hablamos de tender hacia la universalidad es porque sabemos que es bien difícil y hoy hay un problema muy, muy importante que no es de oferta. Hay un problema de demanda de cuidados en dos aspectos. Uno, que es el clave, que es en los CAIF. Los quintiles 1 y 2 de nivel socioeconómico, en general, o no llevan a sus niños al CAIF, o si lo llevan, no mantienen la cobertura. Uruguay se está quedando corto en reparar el daño y realizar seguimiento de situaciones de violencia hacia las infancias. Esto lo dijo la psiquiatra infantil Magdalena García, que es integrante del Comité Nacional de Gestión del CIPIAB. Para el especialista, lo alarmante son las otras violencias que se esconden detrás de cada una de las 8.157 situaciones reportadas en 2023. Dijo que es fundamental que toda la comunidad se involucre en la prevención y detección oportuna de casos. Eso es lo alarmante, ¿no? Que tenga tanto peso la violencia subyacente en todos los sistemas, ¿no? No es un problema de 2, 3 personas la violencia interpersonal, es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Del sistema familiar, de la comunidad, de la cultura, de las creencias. Cuando pensamos en abordaje, y CIPIAB en eso es muy claro, en su modelo de atención,
trabajar muchísimo en prevención, que es un gran tema, se votó, pero no hay presupuesto para trabajar en prevención. Desde CIPIAB el modelo es eso, prevenir, detectar oportunamente, ¿no? Intervenir de la mejor manera y estamos quedando cortos en el siguiente escalón, que es reparar el daño y realizar el seguimiento. 80% de las violencias detectadas son crónicas y recurrentes. Y en los casos de abuso sexual, casi 8 de cada 10 personas abusadoras son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia de niños y niñas. Un atentado sexual único por parte de un extraño, si bien es un evento considerado de alta traumatización, para trabajar con niños y niñas y adolescentes es de más fácil reparación que te abuse sexualmente tu papá. Porque yo uso una expresión habitualmente que me parece que es lo más claro que puedo decir: rompe la lógica biológica del cerebro, ¿no? Que quien me tenga que cuidar me dañe, es difícil de levantar eso, ¿no? La diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, dijo que las cifras presentadas por el CIPIAB son desgarradoras. Manifestó que el Estado llega tarde a la prevención y que solo se repara 10% de las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Las cifras desgarran. Yo no tengo más nada que decir que el Uruguay tiene una deuda importantísima en cuanto encara la situación de los niños, niñas y adolescentes. Acá estamos llegando tarde. Y encima, cuando las detectamos, solamente reparamos el 10%. Entonces hoy es un día de reflexión, es un día que nos debe interpelar, que lo que venimos haciendo, tanto en educación, en salud, en políticas sociales, estamos llegando tarde, y que más que preocuparnos porque nazcan más niños, no nos podemos hacer ni siquiera cargo de que niños en nuestro país no tengan que pasar por situaciones de violencia en alguna de sus múltiples formas. Entonces hoy para mí es un día muy duro, una vez más. Y un país que para los niños rige la lógica de mercado y de ingresos vinculada a la lotería del hogar donde les tocó nacer, es un país que de verdad la desigualdad los marca mucho. Un país donde es Dinamarca para algunos niños y después tiene la desigualdad más marcada del continente africano. No es justo que el Uruguay hoy mire para el costado o solo hagamos demagogia en año electoral. No es justo. Vamos a recordar que para realizar denuncias relacionadas a situaciones de violencia y vulneración de derechos vividas por niñas, niños y adolescentes, se puede apelar a la línea Azur del INAU, 0800 50 50, y también en el sitio web del INAU. Son algunas de las maneras que tienen de denunciar estas situaciones tan tremendas. El presidente del INAU, Guillermo Fossati, concurrió en las últimas horas a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores. Lo hizo iniciativa del Frente Amplio para profundizar allí en las metas de cobertura de los centros CAIF, lo que puso de manifiesto opiniones contrapuestas. Generó además diferencias entre oficialismo y oposición el programa de atención integral a la primera infancia, sobre todo aspectos que tienen que ver con cómo se está atacando a la pobreza infantil. La ampliación de coberturas de los CAIF y la capacidad de cumplimiento de aquello que se comprometió, se planificó y se llevó a una planificación estratégica en el periodo 2022-2023, con toda una serie de ampliaciones de coberturas, tanto en la construcción de centros nuevos como ampliaciones de cupos en centros existentes. Habían dudas con respecto a si efectivamente se podía llevar a cabo. La respuesta es positiva, está ampliamente, vamos a estar llevando adelante todo lo que han sido los compromisos 2022-2023, que no son poca cosa. Si usted tiene un presupuesto que realmente no va a cubrir y si se baja la propia meta que se había establecido primero en 32.200 niños, luego se baja a 17.000 y terminamos atendiendo 7.000, bueno, claramente en lo que queda de tiempo, yo entiendo que el actual director hace poco tiempo que está al frente de la institución, pero bueno, nos parece que es un reconocimiento de que se ha bajado la meta que en principio se había establecido y eso es preocupante. El gobierno está en el marco de un mayúsculo y muy sólido plan de atención integral a la primera infancia. Con respecto a lo que está vigente, nosotros no vemos que efectivamente se hayan modificado
las cifras que, por el contrario, el propio Instituto Nacional de Estadística habla de ese aumento que nos indica claramente infantilización de la pobreza. Por lo tanto, si esa era la meta a partir de esos 50 millones que iban a ser destinados a atender este problema, bueno, los resultados la verdad que están bastante lentos, ¿no? La mesa política del Frente Amplio resolvió no apoyar con su firma la solicitud de plebiscito impulsada por la bancada del sector Ciudadanos del Partido Colorado para incluir en la Constitución la regulación del ingreso laboral a las intendencias departamentales. La votación fue 16 a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que hay acuerdo con la idea de fondo y que estarían los votos para la próxima legislatura. El Frente Amplio mantiene su posición de estar en contra que los ingresos a las comunas, a las intendencias departamentales y a cualquier organismo del Estado no sea por otra vía que no sea la del concurso o la del sorteo. Y nuestros votos van a estar en el Parlamento para cualquier proyecto de ley que vaya en esa dirección. Luego, analizando el plebiscito, el posible plebiscito para octubre, con contenidos que tenían que ver con el ingreso a las intendencias departamentales, pero también a otros organismos del Estado, a la totalidad de los organismos del Estado, hubo una posición de 16 votos afirmativos, 10 negativos y 2 abstenciones. Este tipo de temas en el Frente Amplio requieren una mayoría especial, que es no tener un tercio negativo, como ustedes darán cuenta, 10 es un tercio negativo, con lo cual no se pudo resolver el tema y entonces no van a estar las firmas del Frente Amplio para su propio documento, ¿no? ni para el documento de Ciudadanos. Hay un objetivo principal para los frente amplistas, que es construir una mayoría que provoque cambios en el Uruguay a un gobierno que ha hecho mucho daño en lo social, en lo laboral, en los salarios de los trabajadores. Entonces, para cambiar, lo que tiene que haber es una unidad muy férrea, muy amplia, y también saber que la cantidad de temas que tiene por delante el Frente Amplio de cara a un futuro gobierno no se ciñe simplemente a los ingresos de los funcionarios del Estado. Este es un tema que está contenido en varios párrafos del programa del Frente Amplio. La mesa política de Cabildo Abierto definió por unanimidad apoyar la iniciativa que promueve el sector Ciudadanos del Partido Colorado de plebiscitar el ingreso a las intendencias por concurso. Sobre la consulta que promueve el partido en torno a la deuda justa, el senador Guido Manini Ríos señaló que hasta el momento se llevan recibidas 230.000 adhesiones de las 270.000 necesarias. Se entendió que por un mínimo de coherencia, ya que hace pocas semanas en el Senado votamos unánimemente los cabildantes a favor del proyecto de ley, que es básicamente la misma propuesta que está haciendo Ciudadanos, por un tema de coherencia y aparte porque estamos convencidos de que es bueno dar mayor cristalinidad en el ingreso a la función pública, en este caso está planteado a las intendencias. En las intendencias, Cabildo Abierto entiende que hay que apoyar este plebiscito, existencia o no de los votos de las firmas para que haya plebiscito está en manos del Frente Amplio, digamos. Manini afirmó que recién el día viernes definirán en función de las firmas el futuro del plebiscito que promueve Cabildo Abierto sobre la deuda justa. Nosotros queremos estar seguros si se juntan las firmas o no, recién lo vamos a saber el sábado, el viernes, digamos, por la noche. Vamos a hacer acá una conferencia de prensa ya con los números a la vista. Y si estamos muy en el límite, previendo que después por algún descarte termine siendo rechazadas las firmas, bueno, vamos a tomar decisiones de manera tal de asegurar que haya sí o sí plebiscito en el futuro. Hoy sesionó el Congreso de Intendentes y de allí, de ese ámbito, han surgido algunas novedades. Eduardo Delgado, nuestro periodista, ha estado trabajando en ese tema. Bienvenido, Eduardo. Buen mediodía. Un gusto saludarte, así es, Rosina. Hoy sesión plenaria del Congreso de Intendentes. Uno de los temas centrales fue una audiencia a la que concurrieron diferentes jerarquías de organismos de la presidencia, entre ellos el director técnico del Instituto Nacional de Estadística, Diego Agual, y el director técnico de, digamos, el área de, la infraestructura de datos espaciales de Uruguay. Estamos hablando de Pablo Brugnoni.
La razón de esta presencia fue un acuerdo con el propio Congreso que se considera muy importante para definir diferentes políticas públicas en cuanto a espacios urbanos y también rurales. Justamente estamos con ambos de estos directores técnicos de estas dos instituciones públicas para conocer, primero digo, bueno, en grandes líneas, en qué consiste este acuerdo, qué aportan al Congreso de Intendentes. Buenas tardes. Bueno, lo primero a decir es que hay un decreto del año 2022 que crea el Sistema Único de Direcciones de Uruguay y allí se crea una comisión que está integrada por la infraestructura de datos espaciales como el principal organismo y luego AGESIC y el Instituto Nacional de Estadística. Esto es muy importante, es decir, que el Uruguay tenga un sistema único de direcciones. Hoy lo que ocurre, ya el sistema está por supuesto funcionando, pero lo que ocurría es que, digamos, no había coherencia a veces cómo se anotaban las direcciones, o sea, 18 de julio podía estar con números o con letras, y esto tenía implicaciones muy importantes el no tener un sistema de este tipo, ¿no? Por ejemplo, que una ambulancia quisiera dirigirse a un domicilio y que no encontrara al paciente, hasta elementos que tienen que ver con, por ejemplo, referencias, no sé, enviar la pizza a la casa que está al lado del tanque de OCE de tal lugar porque no hay un número de puerta, por ejemplo. Este sistema busca regularizar todas estas situaciones y, por tanto, acercar a los servicios públicos a los lugares donde lo necesiten y sobre todo en situaciones de emergencia. Para el Instituto, por supuesto, es importante además para sus relevamientos, ¿no? Los relevamientos vinculados a censos o a encuestas. Poder tener una buena ubicación en el territorio es importante, además para los datos que manejamos usualmente basado en registros administrativos, que tengamos direcciones que tengan un sistema coherente, ¿no? Y Pablo, infraestructura de datos espaciales, además hace el acceso público a un montón justamente de información pública. Esto me imagino que es una herramienta fundamental justamente para lo que plantean los intendentes, ¿no? El poder después en base a datos aplicar políticas públicas. Por supuesto. En la infraestructura de datos espaciales trabajamos con información geográfica. Las direcciones es un tipo de información geográfica, después tenés imágenes satelitales o tomadas a partir de vuelos en avión, eso se hizo y está a disposición pública en el visualizador de la IDE, y también un dato muy importante que se maneja, un dato geográfico muy importante, es el de los límites administrativos. Entonces, recientemente se creó en el Poder Ejecutivo un grupo de trabajo sobre límites administrativos. Esto incluye a los límites departamentales, municipales, de series electorales, de seccionales judiciales. Todo eso está gestionado por un grupo de trabajo porque nosotros estamos convencidos de que la información geográfica es fundamental, tanto para el ciudadano. El ciudadano tiene que saber, por ejemplo, en qué serie electoral está votando, en qué municipio vive, en qué departamento exactamente, y muchas veces hay contradicciones entre las diferentes instituciones públicas respecto a esos límites. Entonces, así como trabajamos con las direcciones, que como bien decía Diego Abobal, nos va a permitir saber a nivel nacional cuando hay una dirección, por ejemplo, un nombre de calle, un número de puerta en una localidad determinada. Eso, dicho por cualquier institución pública, va a tener el mismo código, entonces va a ser interoperable. Y el ciudadano va a tener con claridad, va a saber con claridad en qué dirección vive, y cuando la UTE da una dirección va a ser la misma exactamente que la de la OCE o de las intendencias. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente ordenar la información geográfica y hacerla interoperable, que las diferentes instituciones y organizaciones, incluso sociales, sepan cuando estamos hablando de un límite exactamente, sin dudas, unívocamente a qué límite nos estamos refiriendo. Cuando nos referimos a una dirección, saber unívocamente y con claridad qué dirección es y dónde está ubicada. Ese es un poco el desafío en los últimos meses que estamos abordando, y que el tema de las direcciones es uno de ellos que hoy trabajamos con el Congreso de Intendentes y vamos a firmar un convenio en los próximos días para trabajar en forma conjunta, porque los intendentes, las intendencias, los gobiernos departamentales son las instancias competentes en la definición de los nombres de las calles y la asignación de los números de puerta. Entonces, sabiendo que esa es la competencia de ellos, el sistema único lo que permite es hacer un esfuerzo nacional para que todas las direcciones estén en la misma base a nivel nacional, y que todas las instituciones, cuando quieran hacer una citación judicial, cuando haya una emergencia y llamen a una ambulancia, o como bien decía Diego, cuando alguien va a comprar una pizza, que todos sepan llegar a esa dirección y que todos sepamos de qué estamos hablando cuando damos una dirección concreta.
Muchas gracias, muy amable. Rosina, como decíamos, acuerdo del Congreso de Intendentes que le permite justamente a las intendencias del país a llegar a más y mejor información. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos con temas políticos. El diputado Eduardo Lust le va a pedir una audiencia al presidente de la calle Pou para solicitarle que reestructure la central de riesgo del Banco Central, cambiando la categoría de morosos y así atender la problemática que está planteando Cabildo Abierto mediante este plebiscito de deuda justa. Lust ya se reunió con el directorio del Banco Central y le va a entregar un informe al primer mandatario. A mí me preguntaron si yo firmaba. Y yo no firmé porque no es materia constitucional, desde el punto de vista de la constitución material que decimos nosotros, poner en la constitución cómo se ingresa a un empleo público. Salvando eso, me parece que fue muy apresurado presentarlo unos poquitos días antes, que no dio lugar a discusión dentro de la interna de los partidos. Entonces los partidos tuvieron que resolver rápidamente, algunos resolvieron acompañar. Parte del Partido Colorado, Cabildo Abierto, lo pudo discutir, otros partidos no lo pudieron discutir y bueno, me parece que también fue yo diría, las circunstancias en las cuales se presentó no fueron las mejores. Ante la propuesta de los plebiscitos que están buscando alcanzar las firmas, Lutz dijo que no apoyará la reforma propuesta por el PIT-CNT de la Seguridad Social. A su vez cuestionó el efecto retroactivo de los dos proyectos de reforma. La elección que sigue a la nacional es la de la departamental. El tema que tienen los dos proyectos, el gran inconveniente para mí grave, es que son retroactivas. Es decir, la del PIT-CNT va hasta la década del 90 y la de Cabildo Abierto va hasta el 2002, arranca en el 2002. Entonces, para mí la Corte Electoral, que yo sé que es muy discutible, no puede autorizar una reforma que vaya hacia atrás, porque todos los ciudadanos uruguayos nos manejamos con un régimen, un sistema que sería bueno o malo, pero era el vigente. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, dijo que la posibilidad de una ley para regular el ingreso por concurso y sorteo a las intendencias va a quedar para la próxima legislatura y que sería bueno que abarcara a todo el Estado. Ahora quedará para ver la posibilidad de una ley en el próximo Parlamento. Yo creo que no está mal lo que quizás sea bueno extenderlo a todo el Estado. ¿Por qué solo las intendencias y no el resto de los organismos del Estado Nacional? Creo que las cosas no son en blanco y negro. Se decía todo por concurso y sorteo. Y a veces hay que conocer un poco más lo que son los gobiernos departamentales, lo que es el trabajo. Por ejemplo, a veces se dice, tal intendencia tiene muchos funcionarios. Y usted sabe que eso depende mucho de qué hace la intendencia. Yo, por ejemplo, yo sé que tengo un promedio mayor que otras intendencias. Ahora, yo contrato muy poca obra en empresas. Yo hago todo el trabajo de la intendencia con personal mío. Pero además, porque genero el empleo que preciso en un departamento que tiene un índice alto, y a su vez me sale más económico. La ex senadora del MPP, Lucía Topolansky, se preguntó hoy si no se debería modificar el mecanismo de participación directa para que no coincida con las elecciones nacionales. Para la ex legisladora va a haber una gran confusión porque son muchos los plebiscitos que se estarían sumando a las elecciones nacionales en caso, claro, de conseguir las firmas necesarias. En este momento yo la pregunta que me estoy haciendo, y creo que es lo de fondo, es si no tendríamos que modificar el mecanismo de participación directa, que son los plebiscitos, para que no coincidan con las elecciones. Porque en este momento tenemos un caos a la vista. Tenemos que elegir, ni más ni menos, que el gobierno de un país por 5 años, poder ejecutivo, poder legislativo, y después tomar posición sobre una cantidad de plebiscitos. No está bien. Al final va a haber una enorme confusión. Ese es el contenido de la ley de Peña, diríamos. Nosotros hace mucho que lo veníamos planteando en el Parlamento, e incluso se había hablado con Peña y demás. Y bueno, ahora la gente de Ciudadanos decidió transformarlo en plebiscito.
Yo no me hago ningún problema si se acompaña o no se acompaña, porque creo que la esencia no está ahí. Tenemos que dar una buena discusión sobre el tema de los ingresos a las intendencias. La tenemos que empezar desde el Congreso de Intendentes, que es el organismo idóneo. Y la ex senadora del MPP, Lucía Topolansky, reiteró que no está de acuerdo con el plebiscito de la reforma de la seguridad social, pero que su sector dejó a los integrantes en libertad de acción. Entiende que por los cambios meteóricos que tiene el mundo del trabajo se van a tener que revisar las leyes laborales cada 3 o 4 años y no se puede estar encorsetado, dijo, con normas metidas en la Constitución. Puso como ejemplo los despidos en pedido ya y dijo que esto se debe a que el tema de las aplicaciones no está regulado. Nosotros tenemos la postura de libertad de acción, la tuvimos para todo este tramo y yo creo que hay que mantenerla, así nomás, porque es un tema en el que hay posiciones diferentes también en las organizaciones sociales, dentro del mismo PCNT, ONASPO no se ha pronunciado, hay posiciones distintas también dentro de otras organizaciones sociales y es un tema súper complejo. Nosotros en el Movimiento de Participación Popular estamos en contra de modificar una ley por una modificación constitucional en un tema que, por los cambios meteóricos que tiene el mundo del trabajo, vamos a tener que estar revisando las leyes laborales cada 3, 4 años y porque cambia el trabajo y tenés que estar previniendo y no podés estar encorsetado con normas metidas en la Constitución. Ya nos acaba de pasar, tuvimos 250 despedidos en pedidos ya porque el tema de la SAP no está regulado. Y vamos atrás, vamos corriendo atrás y todavía nos vamos a encorsetar cuando tenemos que estar permanentemente discutiendo la seguridad social y tocando la ley, tocándola todo el tiempo. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 13 grados a esta hora. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó ayer en la cena organizada por la Fundación Libertad. Esto fue en Buenos Aires, ante un auditorio compuesto por empresarios. También estaba el expresidente Mauricio Macri, el expresidente de España, José María Aznar, y el actual presidente argentino, Javier Milei. Allí el primer mandatario defendió el papel de los partidos políticos y dijo que están en el ADN uruguayo. Un Estado fuerte significa instituciones fuertes. Para que las instituciones sean fuertes, tiene que haber una clara separación de poderes, que separación no es divorcio, pero separación al fin. Tiene que haber una democracia fuerte. Y en Uruguay la democracia fuerte, ¿saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir. A los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes es más riesgosa la democracia. En mi caso, o en el de otros presidentes que han pasado, el partido te limita, te contiene, te obliga. El andarivel será más o menos ancho, pero la Carta de Valores y Principios, los programas, las instituciones partidarias ayudan, condicionan, no determinan la actitud, en este caso de un gobernante. Al mismo los partidos políticos dialogan entre sí. Yo lo he dicho más de una vez, perdón si ya
lo escuchar no soy reiterativo. En Uruguay nos peleamos, discutimos, contraponemos, a veces con la plancha en el pecho, pero la sangre no llega al río. Convocatoria de Serenista Progresista, encabezada por el senador Mario Vergara, firmó un acuerdo político con el precandidato Yamandu Orsi, por el cual formalizaron su apoyo de cara a las elecciones internas. El documento de 8 puntos señala que un futuro gobierno frente amplista debe estar fuertemente comprometido con el programa de transformaciones que el país necesita. Para ello, el primer ítem sostiene que el objetivo central es lograr el triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales, a efectos de que a través de su gobierno se retome la senda de mayor bienestar, crecimiento, igualdad y derechos. No solo que teníamos coincidencias, sino que históricamente hemos venido trabajando juntos, Mario y yo concretamente, pero también con algunos compañeros del equipo. Y ahí hay experiencias de gobierno, tanto en la Intendencia de Canelones como en el Gobierno Nacional, donde hemos podido encontrar que el camino es el mismo, que implica tener mucha determinación, ser muy firme, no andar con medias tintas con respecto a lo que se nos viene, pero también acompañar todo esto de los cuidados y la prudencia para que el camino sea firme y sea largo y nos lleve a buen puerto. Tienen que ver con, primero obviamente, el objetivo de que el Frente Amplio gane y gobierne, tiene que ver con volver a tener una senda de más bienestar, de más equidad, de más derechos. Y tiene que ver con cómo gobernar en base a un orden macroeconómico que es soporte de cualquier política de desarrollo económico, social, cultural. Como siempre decíamos con Danilo, no hay experiencias que conozcamos de avance de la sociedad en el marco de un desorden macroeconómico. El acuerdo implica la necesidad de trabajar en políticas de Estado, en el estilo serenista, en las áreas que más angustian a la sociedad uruguaya, la inseguridad, la educación, el combate a la fragmentación social. Y la precandidata del Frente Amplio a la presidencia, Carolina Cose, de gira por Soriano, dijo que más allá de las particularidades de las diferentes realidades, las preocupaciones de la gente a lo largo de todo el país son las mismas: seguridad, gente en situación de calle, trabajo y salud. No nos dejemos distraer ni con las encuestas. Yo por eso digo, y yo sé que suena mal, dejemos la calculadora de lado, agarremos el programa bajo el brazo, y esta precandidatura, la nuestra, está saliendo con el programa de bajo del brazo a conversar con la gente, a difundir el programa, a convencerlos de que voten el 30 de junio, ¿verdad? Pero no solo por pedir prestado un voto, porque lo estamos invitando a formar parte de un camino de transformación de la realidad. Es eso. Y se lo vamos a seguir pidiendo para octubre. Y cuando ganemos en octubre, sí, claro, se lo vamos a seguir pidiendo, porque el día siguiente a haber ganado, empieza a trabajar el gobierno, aunque no asuma, y yo humildemente pienso que el próximo gobierno del Frente Amplio, y si soy presidenta va a ser así, tiene que tener una presencia territorial muy articulada, muy fuerte en todo el territorio nacional. Y yo creo que eso nos va a permitir rodear verdaderamente de manera integral los problemas que tenemos, resolverlos, y nos va a dar un conocimiento sobre el Uruguay maravilloso. Uruguay tiene una cantidad de cosas que nos van a permitir escalar. Amnistía Internacional ha dado a conocer en las últimas horas un informe muy completo que arroja información interesantísima a tener en cuenta, y de esto nos va a hablar nuestra periodista Juliana Perdomo. Buen mediodía, Juliana, bienvenida, adelante. Así es, Rosina, buen mediodía para todos. Se dio a conocer en la jornada de ayer el informe de Amnistía Internacional Global. En este caso, hoy se conoce el capítulo orientado a nuestro país, y para más detalles estamos con Lucía Pérez, la directora de Amnistía de nuestro país. Situación carcelaria, femicidios, corrupción son los principales temas que se manejan en este informe.
Sí, efectivamente, una nueva edición del informe anual de Amnistía con el capítulo ampliado sobre Uruguay, que señala algunas de las principales preocupaciones que tiene la organización en torno al estado de situación de los derechos humanos en nuestro país. Tal vez un mensaje general, reflejando un poco lo que comentabas del informe, tiene que ver con esto de que Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos. En informes anteriores veníamos documentando, con preocupación algunas señales de alerta que tenían que ver, con las dificultades en el acceso a la información pública, cuestiones de amenazas y hostigamiento a periodistas relativas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en particular, y también uno de los temas estructurales de nuestro país que ya lo venimos denunciando informe tras informe y lamentablemente no tenemos buenas noticias para este capítulo ampliado que tiene que ver con el sistema penitenciario, ¿no? Que año tras año supera su propio récord en cantidad de personas privadas de libertad y todo lo que eso implica para nuestro país, ¿no? En primer lugar, por las condiciones de hacinamiento. En este registro tenemos más de 15.000 personas privadas de libertad, un récord también de las mujeres, de la cantidad de mujeres privadas de libertad, con un impacto que tuvo algunas modificaciones a propósito de la ley de urgente consideración, que fueron advertidas oportunamente y que de alguna manera ahora tenemos datos cada vez más elocuentes que muestran que esto ha sido un problema, porque además tiene otros efectos, ¿no? También tenemos récord en la cantidad de niños y niñas menores de 4 años que están privados de libertad junto con sus madres, son 64 a datos de diciembre de 2023. También este informe llega en un año muy particular, es un año de elecciones. Este informe tiene la vocación de ser un instrumento para el análisis, para el diagnóstico y por supuesto para la toma de decisiones. Creemos que allí ya pasamos de la situación de alerta o ver algunas cuestiones con preocupación y tenemos que ver un poco más el mapa completo de lo que está sucediendo en temas que son históricos y estructurales como el sistema penitenciario y en otros en los que Uruguay no es visto como un país que tenga algunas dificultades, ¿no? Como por ejemplo la agenda vinculada a la libertad de expresión, ¿no? Reconocido por apegarse a los estándares relativos a esto y que de alguna manera hemos identificado algunas dificultades y cada vez son más respecto a los pedidos, ¿no? Las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública, que eso tiene, por supuesto, un impacto en el trabajo de organizaciones que nos dedicamos a la investigación, como Amnistía Internacional, pero también en el trabajo de ustedes, ¿no? Los profesionales, los y las profesionales del periodismo, también los académicos y las académicas, es decir, todas profesiones, digamos, y labores que ayudan a construir los problemas públicos, a alimentar el debate público y sobre todo lo que nos interesa en este punto es poder evidenciar a tiempo estas situaciones, no hacer la vista al costado como que esto no está sucediendo, porque siempre está la tentación de compararse con otros países y pensar que siempre hay otros que están peor, es cierto que hay otros que están mejor y la idea de este informe es justamente hacer una revisión del propio estado de situación de Uruguay año tras año, para poder ver nuestros avances y nuestros retos también, ¿no? Inclusive me quiero detener en la situación carcelaria, porque además de hacinamiento, se habla de las mujeres también, pero de las situaciones de torturas. Incluso la semana que viene se va a retomar porque van a recibir recomendaciones, un tema que ya está trabajando el comisionado parlamentario. Sí, por supuesto. Tristemente no es un tema nuevo para Uruguay, tampoco para la revisión que hacía Amnistía, como comentaba hace un rato, y la semana que viene Uruguay tiene el 4º ciclo de la revisión del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este es un examen que tiene una particularidad con otros instrumentos de los sistemas de derechos humanos, del Sistema Internacional de Derechos Humanos, porque es una revisión entre pares, es decir, son los Estados miembros del Consejo de Naciones Unidas que harán observaciones y recomendaciones a nuestro país. Tuvimos oportunidad de estar en febrero en Ginebra, también hablando con las delegaciones las delegaciones permanentes en Ginebra y también aquí un trabajo importante con las delegaciones de los países en las embajadas, un poco para llevar nuestras preocupaciones y el sistema penitenciario, las condiciones a las que se encuentra nuestro sistema penitenciario, las condiciones críticas, diría yo, un poco por lo que veníamos señalando, sin duda van a ser objeto de revisión y esperemos que de recomendación. Y en ese sentido Uruguay tiene una oportunidad también en la revisión frente al examen periódico universal que va a tener lugar el 1 de mayo en Ginebra y es la posibilidad de
elaborar una hoja de ruta seriamente respecto al sistema penitenciario, ¿no? Es imaginar la cárcel como uno de los puntos, uno de los temas críticos en relación con la seguridad pública, que viene mostrando también muchas debilidades, y de pensar esto como una oportunidad también para imaginar, para pensar hacia dónde quiere caminar en temas de seguridad pública, pero concretamente el sistema penitenciario, qué medidas se van a tomar en el corto, mediano y largo plazo. Para que ojalá en los próximos informes podamos dar otro tipo de datos respecto a esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, ya tenían la palabra de la directora de Amnistía de Uruguay. Vamos a seguir trabajando en el tema porque la semana que viene se va a presentar este informe, como ella mencionaba, y por supuesto hay muchos puntos dentro del informe que se conoce hoy de nuestro país para seguir abordando. Es verdad, Juliana, muy interesante. Vamos a estar atentos. Muchas gracias. Los trabajadores de la empresa de transporte COPSA extendieron por 24 horas el paro en todas las líneas en esta jornada. El motivo es que no se avanzó la negociación con la empresa en reclamo de los incumplimientos salariales que vienen desde el año 2021. Ante la decisión de la empresa COPSA de no abonar nada de lo deudado ni plantear ninguna fórmula de pago, dice el comunicado, la dirección de UNOT, en acuerdo con la ATC, están decretando el paro de todos los trabajadores y trabajadoras de COPSA. La empresa adeuda cerca de 40 millones de pesos solo a los trabajadores dependientes. A esto se debe sumar créditos que tienen proveedores y trabajadores propietarios. Dice el comunicado que los trabajadores advierten que en caso que se continúe sin avanzar, los sindicatos de las empresas Casanova, Tala, Pando y los suburbanos de Cita también van a parar mañana por 24 horas en adhesión solidaria con los trabajadores de COPSA. Hacemos una pausa de nuevo, volvemos enseguida. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con información y les contamos que en el ámbito deportivo, vamos a hablar de fútbol nacional, venció en forma ajustada por 2-1 Deportivo Táchira de Venezuela ayer en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El gol de la apertura llegó a los 14 minutos después de un córner desde la izquierda que fue peinado en el primer palo por Galeano y en el segundo palo apareció Alexis Castro para tocar al fondo de la red. A los 21 minutos un pase filtrado para Galeano lo dejó solo ante el arquero, que logró tapar, pero de un rebote que aprovechó Jeremías Recoba y colocó el 2-0. El descuento para los venezolanos fue a los 29 minutos a través de Ruiz Díaz. El triunfo de Nacional ahora lo deja segundo con 6 puntos dentro del Grupo H, donde River Plate argentino está primero con 9 puntos, después de derrotar a Libertad por 2-1 en Asunción. Y anoche también en el Estadio Centenario por la Copa Sudamericana, Danubio cayó por un gol ante Atlético Paranaense de Brasil. Hoy a las 19 horas Racing visita a Nacional de Paraguay. Vamos a ir con otros temas que tienen que ver con el turismo, pero también con los servicios que se les brinda a los turistas. Los anfitriones de Airbnb reclaman ser recibidos por el Parlamento para dar a conocer el proyecto que han elaborado para regularizar la actividad. No comparten la iniciativa que presentó recientemente el Poder Ejecutivo, que regula las viviendas de uso turístico, porque entienden que de alguna forma obstaculiza la actividad. Presentamos un proyecto alternativo que lo que plantea es un mecanismo mucho más sencillo y es un registro en un organismo solo, sea la Intendencia, el Ministerio de Turismo, lo que se disponga, no tenemos problema, con penalidades para quien no lo hace y algo mucho más sencillo, porque en definitiva esto es una actividad
que la desarrollamos ciudadanos comunes y corrientes, gente veterana en general, que a lo largo de la vida ha logrado invertir, ha logrado ahorrar, invertir en un inmueble, comprar una casita afuera, un departamento, básicamente para complementar un ingreso a la hora del retiro, con jubilaciones que no son muy cuantiosas en el Uruguay. Eso nos permite, completar un ingreso y tener un retiro más o menos digno. Por eso decimos, no estamos en contra de la regulación, presentemos un proyecto que haga todo esto mucho más sencillo. Lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza a leer las actas de la comisión, empieza a darle seguimiento al tema, se da cuenta que el proyecto que pretendía regularizar lo que está es básicamente enfocado en obstaculizar una actividad. El músico argentino Iván Noble, cantante, compositor en el grupo de rock Caballeros de la Quema, que entre sus canciones cuenta con un clásico de la música popular argentina como Avanti Morocha, y de extensa trayectoria como solista. Va a realizar un concierto llamado Pianísimo, va a ser este sábado en la Sala Citarrosa, y en entrevista con MBD Noticias habló del presente de su país. Y las cosas están muy pesadillescas, realmente muy pesadillescas. Por supuesto, es el resultado de demasiados años de malos gobiernos, incluido el último, incluido el de Alberto, ni hablar el de Macri. No se explica de otra manera, digamos. No sé cómo es en Uruguay, pero aquí en Argentina hay una desazón y un desencanto con la política furibundo, que se ha transformado en furia, en una furia para mí peligrosa y mal dirigida, porque a veces tengo la sensación de que hay mucha gente que me parece a mí no logra pasar de la furia o del desencanto profundo, o incluso de la desesperación, por supuesto, porque hubo mucha gente desesperada que votó al presidente de Argentina de ahora, pero no logran pasar de eso a una mirada de mínima lucidez para entender que en realidad en la historia argentina eso, lo que está empezando a suceder ya sucedió 3 o 4 veces, solo que ahora está sucediendo vertiginosamente y con algunas aristas distópicas. No entender que Milei es un fenómeno que eclosiona porque los últimos gobiernos argentinos fueron de malos a pésimos, si no, no entendemos nada. Pero lo que sí creo es que es ir a pedirle masajes en la espalda a la casa del verdugo. Tengo esa sensación. Veremos qué dice el tiempo, pero yo estoy como muy preocupado, por supuesto, desde una situación de privilegio. En cuanto a la relación del presidente con los artistas, no me extraña en lo más mínimo, no veo por qué debería ser distinto. Con los artistas y con la ciencia, con cualquier cosa que exude algo de humanidad y de intento de comprensión de lo real, tenemos un presidente un poco refractario. Pero bueno, son ciclos históricos que espero que se den vuelta. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias y mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. El diputado Eduardo Lust propondrá al presidente Luis Lacalle Pou la reestructura de la central de riesgo del Banco Central del Uruguay, cambiando la categoría de morosos y así atender la problemática que plantea Cabildo Abierto mediante el plebiscito de deuda justa. Lust ya se reunió con el directorio del Banco Central. El presidente Lacalle Pou participó de una actividad organizada por la Fundación Libertad de Mauricio Macri. Ante empresarios y expresidentes, el mandatario defendió el papel de los partidos políticos y dijo que están en el ADN uruguayo.
En el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil bajo el lema Ponele freno a las violencias, la Plataforma de Infancias y Adolescencias organiza una serie de actividades esta tarde en Plaza Cagancha. Los trabajadores de COPSA extendieron el paro de 24 horas ante la paralización de la negociación en reclamo de los salarios impagos. De no solucionarse, el paro se extenderá a todos los suburbanos. La mesa política del Frente Amplio resolvió no acompañar con las firmas de sus parlamentarios el plebiscito de Ciudadanos para regular por constitución el ingreso de trabajadores a las intendencias.